O sea, no importa en qué condición social tú vivas o en qué condición Jesucristo te encontró, lo importante es lo que Jesucristo te manda que hagas después. Los seres humanos nos gusta que nos digan que somos amados, y creo que eso es lo lindo del Evangelio, que Jesucristo nunca rechazó a nadie. Jesucristo siempre amó a las personas, y aquellos que hemos recibido de Él, de su plenitud, de su llenura, entendemos estos principios. Por eso es que amamos a la gente incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, simplemente porque el amor de Cristo mora en nosotros. Les saludamos desde Ministerio Restauración. Estamos aún en este mes, al final de este mes estaremos culminando la serie sobre lo que es el avivamiento. Y estamos ya en las últimas clases relacionadas a este tema. Y hoy quiero hablarte de un tema que tiene que ver con el impactar a otras personas con nuestro testimonio, de que hablemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque el avivamiento siempre es provocado por aquellos que han tenido una experiencia real, una experiencia personal con Dios. No tanto por los religiosos, porque los religiosos adoptan una forma de apariencia. Pero aquellos que hemos tenido un contacto directo con Jesucristo, una experiencia personal, esa experiencia transformó nuestras vidas. Y por eso es que hoy no somos las mismas personas que éramos antes. Y eso es una señal, eso es como una carta de presentación donde quiera que tú vas. Tu testimonio, el cambio de vida, que ahora ya no eres el que eras antes. La religión no cambia a nadie. La religión enseña y entrena a la gente a tener una vestimenta, a tener una apariencia, a tener un ritual, pero el corazón de las personas sigue siendo igual. Ahora el Evangelio es diferente. El Evangelio cambia tu estilo de vida, cambia tu interior, y ahora tu exterior es un reflejo de lo que eres por dentro. O sea, no aparentas algo físico, es que lo que eres por fuera es un reflejo de lo que llevas por dentro, mientras que la religión es al revés. La religión, quiero proyectarte por mi forma externa, quién soy por dentro. Pero a veces se queda todo en una proyección falsa, porque cuando la gente te conoce o me conoce, se comienza a dar cuenta de que lo que aparento ser no concuerda con lo que soy verdaderamente por dentro. Entonces esa es la belleza del Evangelio verdadero de Jesucristo. Las buenas noticias es que el encuentro personal que tú tengas con Dios va a transformar primeramente tu vida, y aquellos que te rodean, aquellos que te conocen, se darán cuenta de que ya no eres la persona que eras antes. Hay un pastor amigo de la casa, lo saludamos hasta Miami, el pastor Ricardo Ponce. Es un testimonio muy poderoso de cómo Dios lo cambió y lo transformó en ese encuentro personal con Jesucristo. Y contaba la historia de que en cierta ocasión se encontró con un amigo con quien antes hacía droga y con quien antes parrandeaba. Y en la calle lo vio y le dijo: oye, loco, vamos y nos fumamos un puro. Y el pastor le dice: el Ricardo que conociste se murió. El que miras es un Ricardo nuevo. El tipo se le quedó viendo y le dijo: está más loco que antes, che. Porque a veces la gente no entiende los cambios del hombre que murió y el hombre que resucitó en Cristo. Entonces esa es la pureza del Evangelio, que hemos resucitado con Cristo, tenemos el mismo cuerpo, la misma cara. Lamentablemente algunos el licor nos dañó y la cara de bolo no la va a quitar nada, pero por dentro somos una nueva persona. Borracho, pues, en un vocabulario más común.
Vamos a leer una porción bíblica en el libro de San Lucas, capítulo 8. Y estaremos hablando de un hombre que no conocemos su nombre, pero se conoce popularmente como el endemoniado gadareno. Porque a veces la gente nunca se olvida de lo que fuiste. Y para mí sería mejor el endemoniado que fue sano, el predicador que transformó ciudades, pero no quedó escrito en la Biblia como el hombre que transformó su ciudad, sino como el hombre que estuvo endemoniado. La gente a veces te tacha así, te llama por lo que fuiste. Bueno, ese es el borracho de la esquina cuando eres un predicador, eres un pastor o cualquiera que sea el ministerio que Dios haya puesto en tus manos. En este hombre sucedió lo mismo, igual con la mujer que fue encontrada en el adulterio. Todavía la conocemos como la mujer adúltera, cuando a lo mejor fue una sola vez en su vida que cometió ese pequeño error. En este caso tenemos la vida de un hombre que se conoce popularmente en las iglesias y en las predicaciones como el endemoniado gadareno. Hasta el título que le pone la Reina Valera es así. Capítulo 8, versículo 28 al 34. Hablando de Jesús y sus discípulos, en el camino a esta ciudad se levanta una tempestad. Jesús está durmiendo y bueno, la historia es que Jesús se levanta, reprende al viento y hubo bonanza, hubo paz, calma en la tempestad. Luego llegan a la ribera de esta ciudad, desembarcan ahí y dice el 26 que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es interesante cómo aún los demonios reconocen que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, hay personas que todavía dudan de eso. Todavía no aceptan el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios, pero los demonios lo reconocieron. O sea que hay más sabiduría en los demonios que en muchas personas que no aceptan esto. Entonces dice: ¿por qué has venido para atormentar? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. O sea, Jesús le ordenaba al espíritu inmundo que saliese de él, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esta palabra significa era impulsado, era empujado, en una tantas definiciones que se usan en esta expresión. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte o andaban comiendo en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato o la manada de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó todo el grupo de cerdos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Si tú conoces a alguien que no está en sus juicios cabales, probablemente hay alguna influencia diabólica en él y no se ha dado cuenta. Y tuvieron miedo, dice la palabra del Señor. Y los que habían visto lo que habían visto les contaron cómo había sido salvo o salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entró en la barca
y se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es el tema del cual te quiero hablar en esta hermosa mañana. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Esto tiene que ver con un avivamiento. Esto tiene que ver con impactar la vida de aquellos que no se han encontrado con Jesús. Muchos van a escuchar tu testimonio y creerán porque van a ver la diferencia del hombre quien fuiste antes y del hombre quien eres ahora. Hay una creencia religiosa que está afectando gravemente a nuestra gente. Y es el hecho de creer que todo lo que me pasa es la voluntad de Dios. Es una creencia bastante peligrosa, porque nos posicionamos en una forma de pensar de que todo lo que me pasa en la vida es la voluntad de Dios. O sea, si estoy enfermo, es la voluntad de Dios, porque, bueno, si Él quisiera sanarme, ya me hubiera sanado. Si estoy atormentado por los demonios, es la voluntad de Dios, porque si Dios quisiera liberarme, ya Dios hubiese reprendido al diablo. Y de cierta manera responsabilizamos a Dios por todo lo que nos pasa en la vida o lo que le pasa en la vida de alguien más. Y cuando nos posicionamos en esta forma de pensar, no culpamos al diablo de nada. O sea, no responsabilizamos a los demonios de nada. Simplemente pensamos que todo es la voluntad de Dios. Pero lamentablemente la gente que vive así, cuesta que Dios opere en ellos, porque no levantan sus manos creyendo que tenemos autoridad de parte de Dios para atar y para desatar, para reprender, para echar fuera. No usamos la autoridad que Dios nos ha dado a través del nuevo pacto para ir y sanar enfermos, porque creemos que todo lo que nos pasa en la vida es un plan y un propósito de Dios. Entonces vivimos un evangelio de mártir, un evangelio sufrido, un evangelio creyendo que mi sufrimiento y mi condición agrada a Dios, y como que si Dios va a tener más amor por mí porque estoy sufriendo, porque Dios está mirando mi sufrimiento. Y nos acomodamos a un estilo de vida evangélico cristiano en solamente sufrir, pensando que ese es el propósito y el plan de Dios. Y hasta cantamos coros de angustia, de sufrimiento. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. O sea, eso es como casi parecida a la canción del diario del borracho. Yo he venido a este mundo para sufrir. Las estrellas me iluminan al revés. Solo le falta el gritito. Ay, ay. Y entiendo que en Cristo vamos a enfrentar circunstancias difíciles, pero no es el propósito de Dios que vivamos siempre en sufrimiento y siempre en la desgracia. Si ese fuera el plan de Dios, Jesucristo nunca hubiese sanado a los enfermos y nunca hubiese tenido misericordia y amor por este pobre hombre que estaba en lo más bajo de lo que es los grados de la sociedad de aquellos tiempos. Aún antes de llegar a la tierra de Gadara, los demonios, estos algunos teólogos están de acuerdo con esto, de que la tempestad fue provocada por espíritus que no querían que Jesús llegara a esta tierra. Y podemos mirar en el contexto completo de que este era un territorio dominado por los demonios. El hecho que de la gente rechazara a Jesucristo
expresa que en ellos no había ningún interés en buscar a Dios, aún mirando los milagros que Jesús había hecho. Porque algunos dicen, bueno, es que sacaron a Jesús porque los cerdos se murieron, pero eso no es lo que dice la Escritura. Esas son suposiciones de algunos predicadores que han creído que porque los cerdos se fueron al precipicio, eso provocó que los hombres rechazaran a Jesús. Pero mirándolo desde el punto espiritual, la región entera estaba controlada por esta clase de demonios. Por eso es que el gadareno vivía ahí, porque había una comodidad, porque esta región completa estaba bajo el dominio territorial de los demonios, al punto que no quisieron a Jesús. Porque siempre que una persona está siendo oprimida o controlada por los espíritus malos, siempre hay una oposición a todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso es que la gente no quiere venir a las iglesias cuando las iglesias están abiertas, obviamente. Algunos desean ahora venir. Pero cuando en los tiempos normales que invitas a una persona, siempre viene con cierto temor a la iglesia. Hay un sentimiento de rechazo a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. O sea, a sentirte confrontado con el Espíritu Santo. Porque usualmente siempre hay espíritus en las personas que chocan con lo que es el Espíritu Santo. Y por eso es que prefieren no venir a la iglesia, porque no se quieren sentir confrontados. O vienen y se sientan en la última silla, en la parte de atrás, donde la unción no llegue tanto. En este caso, estos hombres hicieron lo mismo, no quisieron a Jesús, porque había un control territorial de los demonios, en donde rechazaron los milagros, aún mirando lo que Dios había hecho con aquel hombre. Entonces, la forma o la mentalidad errónea de creer que todo lo que me pasa es la voluntad de Dios afecta para que Dios se mueva, para que Dios haga milagros, porque no creemos en la autoridad, no creemos en el poder que ha sido depositado en nosotros de parte de Dios, porque vivimos conformes de que lo que está pasando es simplemente la voluntad de Dios, y así voy a morir. Si Dios me quiere llevar, gloria a Dios, me lleva. Y lamentablemente muchos se han ido con esa mentalidad. El avivamiento siempre será provocado por hombres que han tenido una experiencia real y genuina con Jesucristo a través de su Espíritu Santo. O sea, lo que va a provocar un avivamiento en estos tiempos, después de que todo esto suceda, es esa experiencia personal que muchos están teniendo en medio de sus cuatro paredes en este momento, que no tienen otra opción. Porque es ahí donde van a ver la mano poderosa de Dios moverse. Es ahí donde van a tener una experiencia personal con Jesucristo. Es ahí donde Jesucristo los va a sanar, Jesucristo los va a restaurar, y ese será un testimonio que va a cambiar sus vidas y la vida de todos aquellos que los conocen. No es lo mismo enfrentar una enfermedad sin Cristo que enfrentarla con Cristo. Y si estás pasando por alguna circunstancia de enfermedad, si estás siendo atacado por el coronavirus, en el nombre de Jesús yo declaro que vas a salir de ahí, porque estás encerrado orando con tu Padre. Y Jesucristo dijo: cuando te encierres y hables en secreto con tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Tu testimonio será una recompensa. Vas a contar los momentos lindos que has pasado en la presencia de Dios, encerrado. Quizás Satanás te quiso aislar para provocar temor en ti, para provocar depresión. Lo que Satanás no contaba es que en ese secreto vas a tener nuevas experiencias con aquel que te ha salvado. Y eso es lo que va a provocar avivamientos. Testimonios de personas que han sido sanas, testimonios de personas que no tenían esperanza, pero apareció Cristo y les cambió la vida. El avivamiento siempre ha sido provocado por personas que han tenido experiencias genuinas y reales con Dios. Las condiciones en las cuales vivía este hombre eran vergonzosas. Los espíritus inmundos siempre tienen influencia
en las personas para que vayan en contra de lo que es moral, del pudor y del raciocinio humano. Cada vez que una persona es poseída por espíritus inmundos, siempre su comportamiento va en contra de todo lo que es moral, de todo lo que es pudor y de todo lo que es raciocinio humano. O sea, no hay un razonamiento humano en las personas que son atacadas por los espíritus. A veces puedes ver personas haciendo cosas que tú dices, este no está en su sano juicio. Cosas que ni los animales hacen. Pero cuando Satanás controla la mente del hombre, cuando Satanás controla al ser humano completo, el ser humano se vuelve, llega a una condición donde es imposible entenderlo. Este hombre andaba desnudo por los cementerios. Y hay mucha gente que anda desnuda en nuestra sociedad. Lugares donde van a bailar desnudos. Yo no sé si este hombre bailaba desnudo en el cementerio, pero hay mucha gente bailando desnuda, poseída por espíritus que les han hecho perder toda conciencia, todo pudor, todo raciocinio. O sea, ¿cómo te puedes parar desnudo ante una multitud a bailar? O sea, todavía en una mente normal no cabe eso. Pero para la gente influenciada por los espíritus es normal. No sé si estoy siendo demasiado religioso o demasiado, no sé. Pero no me imagino lo que puede pasar por la mente de una persona que se atreve a hacer esto. Pero cuando veo la condición de este hombre, digo, wow, hay una razón por lo que lo hacen. Porque los espíritus inmundos se aprovechan de tu mente para llevarte a cometer cosas inmorales que en tu sano juicio nunca lo harías. Y para perder todo raciocinio de lo que nos conviene hacer como humanos y lo que no nos conviene hacer. Dice la historia que leímos que cuando el hombre vuelve en sí, cuando los espíritus lo abandonan, lo dejan, el hombre vuelve a sus cabales, vuelve a su sano juicio. Y ahora lo primero que hace es se da cuenta que está desnudo. Lo primero que hace es pedir ropa, pedir que alguien lo ayude, que alguien lo cubre, porque ahora ha vuelto a la vergüenza, ahora ha vuelto conciencia de cómo tiene que ser un comportamiento humano normal. Y Jesús no solamente lo libera, Jesús lo viste. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Te da una nueva vestimenta. No solamente lo viste, sino que le da también una orden. Le dice el versículo 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es interesante porque en algunas ocasiones Jesús le dijo a la gente, sígueme. Pero en esta le dijo, no me sigas, ve a hacer lo que necesitas hacer. Al joven rico le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. A este le dijo, el hombre quería irse con Jesús, pero le dijo, eres más importante. O sea, el trabajo que tengo para ti es más importante si lo haces tú solo. Ve y publica lo que Dios ha hecho contigo. Ahora, ¿cómo se sentía la ciudad? ¿Cómo miraban a este hombre, su familia? Porque quizás sus padres se habían dado por vencida o quizás habían perdido toda esperanza, porque algo que provocan los espíritus inmundos es la pérdida de juicio. Hace unos años me tocó renovar un hospital de muchachos con problemas de comportamiento, y lo irónico es de que para tener un hijo ahí internado eran miles y miles de dólares lo que tenías que invertir. Solo millonarios podían tener sus hijos ahí. Y la remodelación tenía que ver con el hecho de quitar todo aquello que pudiera provocar una forma de que se quitasen la vida, o sea, los closets, la habitación. Eso se tiene que romper en el nombre de Jesús para que haya una libertad. O sea, no se trata de huirle al diablo, no se trata de correr de aquí para allá, porque los espíritus, esos van donde quiera que uno va. Cuando hay una persecución
y cuando hay ataduras espirituales, las tienes que romper en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia no explica cuál fue el motivo de por qué este hombre estaba en esta condición. Probablemente él mismo abrió puertas, o quizás era parte de algo generacional, en donde quizás sus padres tenían algún contacto con espíritus diabólicos, y esto provoca que los demonios ahora se sientan que esa vida les pertenece por derecho legal. Lo lindo de todo esto es que no importa lo que haya pasado con tus antepasados, ni con tus padres, ni contigo en tu vida anterior, cuando Cristo llega, puedes ser libre en el nombre de Jesús. El avivamiento espiritual y los movimientos sociales son dos cosas totalmente diferentes, aunque pueda que se parezcan. Quiero hablar un poquito de esto, porque el avivamiento espiritual, el avivamiento que provoca salvación, es muy diferente a los movimientos sociales. Y meditaba en todo esto porque creo que a través de los últimos años como que se ha confundido todo esto. Y hemos confundido los movimientos sociales con los avivamientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, el movimiento social siempre tiene una meta, es alcanzar un beneficio para la comunidad o personal. Entonces la gente ha confundido el evangelio con beneficios personales o con movimientos sociales que se unen para una causa. Se unen 4,000, 5,000 personas para traer una mejoría en alguna ley o una mejoría en algo. Personas que comparten la misma filosofía y se unen para tener cierto provecho de que esa marcha, de que esa unión los beneficie en algo. Y siempre que miro estas reuniones de miles de personas, el denominador común en ellos, cuando es un movimiento social, es que todos están ahí porque al final algo personal van a recibir. O sea, todos quieren un beneficio personal de lo que se está haciendo. Entonces, cuando se trata del evangelio, a veces le hemos presentado a la gente una porción bíblica para estimular su ambición, para estimular su deseo de prosperar, deseo de engrandecer. Pero los movimientos o los avivamientos tienen que ver con el hecho de despojarme de mi propia vida y servir al Señor para alcanzar otro para Cristo. O sea, no hay un interés personal en lo que hago. Hay un interés de engrandecer el nombre de Dios a través de mi vida. Entonces, todo lo que ahora hago para provocar un avivamiento tiene que ver con, primeramente, engrandecer el nombre de Dios, y segundo, que alguien más pueda ser alcanzado por el evangelio de Cristo. Entonces los movimientos sociales son diferentes. Es lo que yo puedo recibir personalmente si me uno a este grupo de personas. Entonces miramos, y hablo a nivel mundial, muchos movimientos religiosos donde la gente quiere algo personal. O sea, voy a la iglesia porque me dijeron que allí voy a ser próspero. Y no estoy hablando en contra de la prosperidad, estoy hablando de lo que es la pureza del avivamiento. Obviamente, cuando entregas tu vida a Cristo, Cristo te mejora la vida. Pero mi objetivo principal no puede ser ir a la iglesia por lo que Dios me va a dar, o simplemente porque ahí me van a ayudar a hacer realidad mis sueños. Hemos agarrado porciones bíblicas y se las hemos etiquetado a los sueños de las personas. Entonces la gente va con lo que yo quiero alcanzar en el nombre del Señor. ¿Qué pasa con lo que Dios quiere para tu vida? Porque seguramente cuando Dios te llama, Dios te pide que renuncies a tu sueño y que ahora adoptes el sueño de Él. Y por lo general, los sueños de Dios no son los mismos que los sueños personales que tengamos. Es aquí donde se marca la diferencia entre aquel que le sirve y aquel que quiere un beneficio del Señor. A todos les gusta el evangelio que nos beneficia. Y obviamente sí te beneficia. Pero a veces hay que renunciar a tu propio sueño para
cumplir el propósito de Dios. Cuando miramos a la vida de este hombre y lo que Dios le pide que haga, lo primero que le dice es que mire, vete a tu ciudad, o sea, esta ciudad no te conviene estar. Estamos hablando de que es un territorio gobernado por demonios. Y si ya Jesucristo te liberó, vete a tu tierra, sal de acá, vete a un lugar donde no puedas ser afectado más por lo que te tenía encadenado. O sea, aléjate de esta ciudad, vete predicando, cuenta lo que Dios ha hecho, pero no te quedes aquí. Y eso es algo importante cuando Dios nos libera de algo, de algún vicio, de algo que nos tenía apresado. Cuando Dios te libera de algo o de alguien, Dios quiere que te alejes de ese medio ambiente. Yo siempre le digo a la gente que tenía problemas de alcoholismo: no juegues al tomar vino, porque bueno, es que Jesús tomó vino. No, si tuviste problemas de alcoholismo, no juegues. Algunas personas he sido más drásticos, le he dicho: usted no debería de tomar ni siquiera NyQuil, tómese una pastilla. Sí, porque si tuviste problemas de alcoholismo, el NyQuil te puede provocar una recaída. Si tuviste problemas de pornografía, no mires las revistas de Victoria's Secret. I'm serious. Sí, deja esos catálogos ahí, no estés viendo, bueno, voy a ver qué le compro a mi esposa. No, a lo mejor no le va a quedar, a lo mejor sí. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te libera, you need to walk away from the place where you were before. Necesitas caminar, irte, alejarte de ese lugar de donde el Señor te liberó. O sea, no, bueno, es que el Señor me liberó de la droga, pero ahora sigo jangueando, como dicen en algún vocabulario, con los drogadictos. I'm sorry, you're going to go back to them. Por eso es que le dice al gadareno: vete de acá, vete de esta región, vete a tu familia, cuenta lo que Dios ha hecho contigo, no te quedes acá, porque este es un territorio gobernado por demonios, y si te quedas acá probablemente vuelvas a ser poseído por ellos. Entonces, si Dios te ha liberado, si Dios te ha rescatado de algún vicio, si Dios te rescató de la liberación sexual, no andes a solas con un hombre ni con una mujer. No te pongas en peligro, no te expongas. No andes jugando al Juan Tenorio. Porque si Dios te liberó, es porque Dios quiere que te mantengas alejado de esa área en donde podías ser afectado por ese mismo problema. Amén. ¿Cuántos dicen amén los que están acá? Así es que hay una diferencia entre lo que es un avivamiento y lo que es un movimiento social. Y eso lo tenemos que tener claro para poder entender el llamado perfecto de Dios para nosotros. El avivamiento siempre lleva como objetivo exaltar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Por años creo que hemos confundido lo que es el trabajo de reino con lo que son los movimientos sociales. Y quizás hemos creído que aglomerar gente en un edificio, eso es un avivamiento. Pero el avivamiento tiene que ver con una experiencia personal en cada individuo. Entonces tenemos miles de personas en los sitios, pero muchos de ellos nunca han tenido una experiencia personal con el Señor. Entonces sus vidas siguen siendo las mismas. Vienen al servicio, como lo he dicho antes, simplemente para recibir un poco de consuelo, pero no hay un cambio, una transformación en sus vidas, porque lo que viven es un culto religioso. No han tenido una experiencia personal genuina con Jesucristo que pueda cambiar su vida, transformar todo lo que ellos eran antes por unas nuevas criaturas. Porque esa es la esencia del evangelio, esa es la esencia de las buenas noticias, the gospel of Jesus, the good news. Es que cuando tú te encuentras con esto, tu vida nunca vuelve a ser igual. Y ese cambio provoca que la gente comience a preguntarte: what happened to this guy? What happened to this woman?
¿Qué es lo que pasó con esta? O con este. Hace algunos años alguien me llamaba, un par de años atrás alguien me llama y me dice, mira, hacía muchos años que no nos veíamos, ¿qué hiciste para cambiar? No creo que haya cambiado mucho, ¿verdad? Yo siempre fui una buena persona, un pan de Dios. Pero el hombre estaba admirado por todo lo que ahora hacemos y su pregunta es, ¿qué hiciste para cambiar? Porque el evangelio te transforma. La misma historia del pastor que te comenté al principio, o sea, hoy estás más loco que antes, porque el que era antes murió, ahora soy una nueva criatura. Amén. Cuando veo la vida del apóstol Pablo, puedo ver que hay una similitud en el cambio que hubo en él después de que se encontró con Jesucristo. Y cómo aún siendo el hombre estudiado, el hombre preparado, el hombre que tenía todo como para vanagloriarse en sus tiempos, en este pasaje dice que todo esto lo considera como basura por el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 del 8 o del 4 al 8. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, refiriéndose está hablando de la ley de Moisés y de los judaizantes. Yo más, porque te da un poco de background, de trasfondo de lo que era él antes. Dice que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o era de pura sangre, judío, hebreo en todas las áreas. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que nadie le podía decir nada a Pablo. Pablo, usted hace, no, este tipo era la crema o la nata de la crema. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús vale mucho más que todo eso. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por alguna razón siempre existe la creencia de que el evangelio es para los no tan educados, que el evangelio es para los que no tienen mucho dinero, que la gente culta de la sociedad, la gente preparada, no se mete en esas cosas raras. Y a veces hay cierta razón por lo que la gente presenta como evangelio es totalmente diferente a lo que es el evangelio de Jesucristo. Entonces la gente ha confundido sectas religiosas con evangelio. Y eso no tiene nada que ver. Y la gente tiene razón, mira sectas raras. Y dicen, no, yo para ser así como eso, no, mejor estoy así. Pero el evangelio de Jesucristo es lo mejor que le puede pasar a un individuo. Y miro a un hombre que había sido estudiado, que era fariseo de fariseos, con una carta de vida, una hoja de vida irreprensible, un currículum intachable, pero que dijo, todo esto que logré a través de mis años de estudio, a los pies de Gamaliel, haciendo todo esto para ser alguien importante en la vida, ahora lo estimo como basura cuando lo comparo con el conocimiento de Cristo. ¡Wow! Qué importante es encontrarte con Jesucristo. Qué importante es entender y tener ese conocimiento del Espíritu Santo. Nuestro testimonio es nuestra carta de presentación. Y nuestra experiencia personal con Jesucristo es lo que nos da, lo que nos sostiene y lo que va a impactar a las vidas de otras personas. El gadareno se encontró con Jesús, con el Jesús o con el Cristo que vivía en el cuerpo humano de Jesús. Pablo se encontró con el Cristo que vivía en un cuerpo resucitado y los dos cambiaron totalmente de vida. O sea, miramos a un Pablo que era como
lo más excelente que puede llegar un ser humano en el conocimiento, en preparación, hablando en aquellos tiempos. El grado más alto de intelecto que una persona puede tener. Y cuando se encuentra con Jesús, dice que estima todo eso como basura. Pero por el otro lado tenemos a un gadareno que es lo más bajo que hay en lo que es la posición social. Un indigente, un homeless. Pero los dos se encontraron con Jesús y los dos cambiaron de vida y los dos comenzaron a hacer lo mismo. Provocar un avivamiento que transformaba las ciudades. O sea, no importa en qué condición social tú vivas o en qué condición Jesucristo te encontró, lo importante es lo que Jesucristo te manda que hagas después. Entonces yo no veo a un gadareno medio frustrado, con problemas de autoestima, predicando por ahí. Sí, es que cuántos me vieron desnudo ahí, qué vergüenza, ¿no? Y ahora predicarles el evangelio. Porque a veces el diablo quiere usar tu pasado para avergonzarte. ¿Cómo vas a ser pastor después de lo que eras antes? Si Jesucristo me restauró, Jesucristo me liberó. Jesucristo me ha dado un nuevo nombre y me ha dado una nueva ordenanza. Ve y habla de lo que Dios ha hecho contigo. O sea, lo importante no es lo que tú eras antes, lo importante es lo que Dios ha hecho contigo, y eso es lo que te va a sostener y eso es lo que va a transformar la vida de las ciudades. Esto es lo que va a traer un avivamiento cuando cada uno de nosotros hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, sin importar en qué condiciones nos encontró Jesucristo. A Pablo lo encuentra en lo mejor de su carrera. Perseguidor de la iglesia, o sea, celoso. Lo más alto que podía tener un fariseo. Se engrandecían porque, bueno, es que capturé a varios de esos que andan con religiones raras en contra de nuestra religión. Tenía carta de los principales para apresar a los cristianos. Y se encuentra con Jesús y la pregunta es, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo, tú vas a ser un instrumento de justicia para mi reino. El gadareno lo encontró en una situación donde ni él mismo podía valerse por sí mismo, porque su mente había sido captivada por espíritus. Jesús lo libera y le da la misma orden, le dice, ve y habla, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Donde quiera que Pablo se paraba, hablaba de la experiencia que tuvo en su camino a Damasco. Y la gente decía, ¿no es este el que antes perseguía la iglesia? Y ahora habla de la misma fe que antes perseguía. Decían, wow, ¿cómo es posible que haya cambiado tanto? Del gadareno decían, ¿no es este el que andaba haciendo striptease allá en los cementerios? Y el gadareno decía, sí, pero tuve una experiencia en el cementerio que me cambió la vida. ¿Dónde te encontró Jesús? A lo mejor te encuentra en un cuarto aislado, porque el virus te ha apartado de la sociedad. Así como al gadareno lo había excluido de la sociedad y lo había encerrado en un cementerio donde nadie podía tener contacto con él, a lo mejor estás en una situación así, donde nadie puede tener contacto contigo porque estás siendo contagiado o atacado por este virus. Pero te tengo buenas noticias. Esta es la experiencia que te va a sostener por el resto de tu vida. Y esta es la experiencia que va a impactar a aquellos donde quiera que vayas. Van a decir, no es este el que estaba a punto de morirse, no es este el que estaba postrado en una cama, no es este el que estaba aislado, sentenciado a muerte, pero ahí te encontraste con Cristo y Cristo te dio una nueva vida, Cristo te dio un nuevo plan, un nuevo proyecto. Cristo te dice, vas a salir de ahí y vas a hablar y cuenta las grandezas que Dios ha hecho contigo. Amén. ¿Qué cosas vamos a contar de Dios? ¿Qué experiencia has tenido con Cristo? Siempre habrá una palabra que será la roca en donde tu vida es sostenida.
Hace muchos años atrás me encontré con un pasaje bíblico que me cambió la vida. Y te lo voy a leer porque a lo mejor puede ser de bendición para ti. Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Entendí que ese era mi llamado. Entendí que esa era la orden de Dios para mí. Y por eso declaro con seguridad que nunca voy a dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Algunas personas dicen, no, usted nunca diga nada porque por ahí usted puede caer y por ahí es que no, uno nunca. No, señores. Yo no soy el que me sostengo de Dios, Él es el que me sostiene. Yo creo en esa palabra que dice, yo te sostendré por la mano, te guardaré. Esto cambia, yo no estoy agarrado de Dios, Él es el que me tiene sostenido. Y Él es el que te va a sostener. Y este versículo comenzó a despejar lo que es la gracia en mi vida. Y llevamos 17 años y todavía Dios me ha sostenido. Y lo quiero compartir contigo porque Dios te va a hablar, te va a dar instrucciones. Y esa experiencia personal con Cristo en tu secreto es lo que marcará la diferencia entre tu vida pasada y tu vida futura. Ponte